Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Adviento de las tres calamidades C51, tomándolo para mí, 6, capítulo 51, tomándolo para mí, 6. ¿Cómo estaba tan seguro de que no tenía ningún poder? La respuesta era obvia. Ningún sobrehumano trabajaría como mayordomo en una casa de subastas, y dado que todos habíamos sido revisados hace apenas unos momentos, si hubiera sido un sobrehumano, seguramente lo habrían detectado los guardias presentes. Golpe. Y como era de esperar, mis deducciones resultaron correctas cuando su cuerpo cayó al suelo. Un extraño silencio envolvió el entorno. Solo entonces suspiré aliviado y me acerqué. Por supuesto, me aseguré de mantener la guardia alta. ¿Quién sabía si esto era un acto o no? Afortunadamente no llegué a esta situación a ciegas. Si las cosas iban mal, todavía tenía un medio para escapar. Dicho esto, las consecuencias de tal acción no eran algo con lo que planeara lidiar. Acababa de dar un paso adelante cuando algo parpadeó en mi visión. El destino de Evelyn ha cambiado ligeramente. El agresor fue encontrado muerto en el pasillo de la casa de subastas. El futuro está cambiando. Misión principal activada: evitar que las calamidades despierten o mueran. Calamidad 1, dormir. Progreso, 0%. Calamidad 2, dormir. Progreso, 2%. Evelyn J. Berlice, dormir. Progreso, 0%. Mis ojos se abrieron al ver la tercera opción. Ya no dice calamidad 3. Ahora tenía un nombre específico. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, mis ojos parpadearon cuando apareció otra ventana. Ex de progresión del juego y 1%. Progresión del juego, 0%, 2%, 100%. Progresión de caracteres ex más 5%. Ex, 0%, 39%, 100%. Una corriente cálida familiar recorrió mi cuerpo y sentí que mis reservas de maná aumentaban. Aunque no fue mucho, aún así fue algo. Sin embargo, a pesar del repentino aumento de fuerza, no estaba nada feliz. Francamente, no estaba seguro de cómo sentirme. Si bien estaba contento con el aumento de fuerza, también estaba preocupado por ello. Aunque mi cuerpo lo aceptó, mi mente lo rechazó. Todavía no confiaba en este sistema o lo que fuera. ¿Cuál era su objetivo y qué quería de mí? Sentí más satisfacción trabajando por mi propio poder que confiando en este sistema para ello. De esa manera me sentí más en control. Como si yo estuviera controlando mi propio camino en lugar de que alguien más lo hiciera por mí. Como mínimo, así como podría darme poder, podría quitármelo. No quería depender demasiado de un sistema así. También hubo otra cosa que me molestó. El agresor fue encontrado muerto en el pasillo de la casa de subastas. Me quedé en silencio, masticando las palabras mostradas frente a mí, antes de dirigir mi mirada hacia el cuerpo sin vida del mayordomo. Él no se movía en absoluto. Levántate. Intenté usar magia emotiva, pero ni siquiera eso provocó ninguna reacción por su parte. Levántate. Independientemente de cuántas veces lo intenté, simplemente no se movió. Apreté los dientes y respiré profundamente. Esta fue la segunda vez que presencié la muerte en esta vida. No fue tan discordante como la primera vez, principalmente porque no fue tan espantoso. En cierto sentido, también sentí una sensación de alivio por la forma en que murió. Lo más probable es que se hubiera suicidado en el momento en que yo lo ataqué, pero independientemente de cómo iban a funcionar las cosas, no habría tenido más opción que matarlo. Sabía que él sabía de mí. La única razón por la que estaba seguro de que él había sido quien había creado toda esta situación era porque había estado mirando a Evelyn la mayor parte del tiempo. La única persona que pudo haber implantado el hueso en su bolso fue él. También fue una de las pocas caras que recordé que comenzaba a mirarme en el pasillo cuando estaba hablando con Evelyn. Su muerte solo sirvió para confirmar lo obvio.
Eché un vistazo a mi alrededor, respiré profundamente otra vez y me dirigí hacia el cadáver. Cerré los ojos y comencé a darle palmaditas en el cuerpo para ver si tenía algo encima. Cualquier pista. Artículos. O cualquier cosa por el estilo. Sin embargo, nada. Por más que lo miré, no tenía nada encima. Revisé todos sus bolsillos y, aparte de algunos pañuelos, no tenía nada encima. Absolutamente nada. Esto. No estaba seguro de cómo sentirme. Me sentí principalmente decepcionado. Pensé que podría encontrar algunas pistas sobre la situación y algunos elementos que podría usar, pero al pensarlo, ni siquiera era un sobrehumano. ¿Por qué tendría algo encima? Además, nos habían revisado a todos de antemano y simplemente no había forma de que tuviera algo de valor. Una vez más, el silencio se apoderó de mi entorno. Miré el cuerpo frente a mí durante unos segundos antes de darle la vuelta. Mis manos se movieron y sentí que mi rodilla temblaba un poco. Pero ignoré las sensaciones extrañas y llevé mi mano hacia su garganta. Sentí su garganta en mis manos. Era grande y sentí que mi corazón se aceleraba. La adrenalina corría por mi cuerpo y sentía un hormigueo en las manos. Lo siguiente que supe fue que estaba apretando. KH. Apreté tan fuerte como pude. Él estaba muerto. Las notificaciones lo sugirieron. Pero no confiaba en ello. Quería asegurarme de que ese fuera el caso. ¿Qué pasaría si estuviera usando algún tipo de habilidad para parecer muerto? No podía permitir ni la más mínima posibilidad de que eso sucediera. Por lo tanto, incluso cuando mi estómago se agitaba y me sentía disgustado por mis acciones, aumenté mi agarre en su garganta. KH. A pesar de ahogarme, sentí como si yo fuera el que estaba siendo estrangulado. Me sentí asfixiado y en algún momento mis manos empezaron a temblar. Pero persistí. En el silencio, continué presionando mis manos sobre su cuello y apretando con todo lo que tenía. Golpe. Ja. Ah. Cuando me detuve, mi respiración era áspera. Sabía que no me quedaba mucho tiempo y que necesitaba irme. Dadas las circunstancias, era inevitable que pronto hubiera gente. Afortunadamente, como todos se habían desplazado hacia el salón principal después del incidente, la zona todavía estaba algo desierta. Recomponiéndome, me levanté y arreglé mi ropa. Todo el tiempo mantuve mis ojos fijos en el cadáver. Si no estaba muerto antes, estaba seguro de que lo estaba ahora. Imprimí la vista en mi mente. Lo maté. Me lo dije a mí mismo. No iba a ser la última vez que mataría a alguien. Eso lo sabía y lo entendía. Por eso quemé la imagen y las emociones que sentía actualmente en mi mente. Una vez más me recordé mi nueva identidad y situación. Bofetada. Una vez me di una bofetada en la cara para recordarme ese hecho. Solo entonces me calmé. Estaba a punto de levantarme cuando noté algo y entrecerré los ojos. Estaba oscuro así que no podía ver bien. Pero hubo algo que me llamó la atención. Lentamente arremangué la manga del mayordomo para verla mejor. Cuando lo hice, mis ojos se abrieron y mi corazón, que acababa de estabilizarse, saltó. Un tatuaje familiar. Uno que tenía 4 hojas idénticas. Todo en negro. ¿Qué es? El viaje de regreso a Haven parecía borroso. Ninguno de los cadetes habló durante todo el camino de regreso, y el profesor estaba ocupado manejando informes y llamadas del otro profesor de la academia para preocuparse por nosotros. Me sentí bien con ese desarrollo. No estaba en condiciones de hablar con nadie. Lo único que tenía en mente era la imagen del tatuaje del mayordomo. Arremangándome, miré el mío. Era idéntico en todos los sentidos. Quizás la única diferencia entre mi tatuaje y el de ellos era que el mío brillaba. Al menos para mí. Desde el punto de vista de un extraño, el mío tampoco brillaba. Yo era el único que podía ver el resplandor. ¿Cuál es el significado de esto? Una ola de preguntas inundó mi mente. Simplemente se derramaron sin cesar en mi mente como el agua de una presa rota.
¿Cuál era el significado del tatuaje y por qué lo tenía el mayordomo? Fue alguna coincidencia retorcida y los dos no se correlacionaron. ¿Cómo si? No fui lo suficientemente ingenuo como para pensar eso. Había algo más en ello. Estaba seguro. ¿Pero qué exactamente? Había muerto antes de que pudiera encontrar alguna información. Me había sorprendido tanto el acontecimiento que solo salí de él cuando escuché el sonido de pasos que venían detrás de mí. Solo entonces me desperté y escondí el cuerpo antes de unirme nuevamente al grupo. Afortunadamente, nadie me preguntó dónde estaba cuando regresé. Solo había estado ausente menos de 5 minutos. No era lo suficientemente sospechoso como para despertar su interés. Y de alguna manera, la mayoría no tuvo el coraje de preguntar. La mayoría no estaba en buenos términos conmigo. Supongo que ser antisocial tenía sus ventajas. Aún así, una vez más miré mi antebrazo. Mis pensamientos seguían divagando hacia el tatuaje. ¿Qué conexión tiene exactamente con el que tengo yo? Sentí como si finalmente hubiera encontrado algo. Una idea para perseguir. Solo para descubrir que el camino era tan oscuro como los otros que había estado siguiendo. ¿Cómo sería yo a? Fue en ese momento cuando recordé algo. Cierta conversación que tuve hace un tiempo. De hecho, había alguien más que sabía sobre el tatuaje. O me lo había preguntado. No había pensado mucho en ello en aquel entonces, pero... Delilah. Ella definitivamente sabía algo. Y sí. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades E52, nueva habilidad, 1, capítulo 52, nueva habilidad, 1. Toc toc. Pasos tranquilos y uniformes. Se dirigieron hacia un pequeño edificio donde estaban reunidas varias personas. Todas las miradas se posaron en el hombre vestido de oscuro cuando entró y se quitó el sombrero de copa. Sus expresiones cambiaron inmediatamente y todos bajaron la cabeza para dirigirse a él respetuosamente. El Inquisidor Hollow. Inquisidor. Pero no les prestó atención. Sus ojos cayeron sobre el cadáver desnudo que yacía en medio de la mesa. Un hombre de mediana edad que vestía un atuendo formal se acercó para explicar. Lo encontramos así después de que dejaron salir a todos los invitados. Creemos que ocurrió en menos de 5 minutos después de que los dejamos salir. Solo pudimos encontrar el cadáver después de que uno de nuestros empleados entró a limpiar las habitaciones. Luego continuó señalando hacia el cuello del perpetrador. Si mira su cuello, creemos que murió por estrangulamiento. Una vez más, el inquisidor permaneció en silencio. Se acercó un poco más al cadáver desnudo que tenía delante y colocó su mano sobre su pecho. ¿Inquisidor? Justo cuando los demás cuestionaban sus acciones, finalmente habló. No murió por asfixia. Dar. Inclinó la cabeza y frunció el ceño. Siento rastros de magia de maldición. Desmayados, pero puedo sentirlos. Pero ni siquiera eso es suficiente para matarlo. Son demasiado débiles. Un mago de bajo nivel. Una imagen de la escena reproducida en la mente del inquisidor. Era una escena de la que estaba más o menos seguro. Continuó abriendo los ojos del cadáver antes de asentir. Este tipo se suicidó. ¿Se suicidó? ¿Qué? Pero... Su conclusión conmocionó a todos los presentes, pero cuando los ojos del inquisidor se dirigieron al antebrazo de la víctima, su expresión cambió ligeramente. Sí, se suicidó. Ahora estaba aún más seguro de ello. La imagen en su mente se hizo más clara. Se utilizó magia de maldición para detenerlo. Sin embargo, antes de que pudiera obtener una respuesta, este tipo se suicidó. El estrangulamiento es probablemente algo que se hizo para asegurarse de que estaba muerto. Bastante meticuloso. Un elogio sutil. Pero eso fue todo. Apartó la mirada del cadáver y se dio la vuelta. ¿Inquisidor? Mi trabajo está hecho aquí. Entiendo más o menos lo que pasó. ¿Pero qué pasa con el ladrón? ¿Ladrón? El inquisidor parpadeó. Luego, recordando la información que recibió de Central, se golpeó sutilmente la frente.
Correcto. Señaló el cadáver. Probablemente sea él. Antes de que las personas presentes en la sala pudieran siquiera decir algo, se volvió a poner el sombrero y abrió la puerta. Si me disculpan. Tengo un lugar donde estar. Un lugar que esperaba visitar. Un lugar interesante. Salió del local. Justo antes de partir, dejó unas últimas palabras. Bueno. Probablemente. Fue al día siguiente y salí del baño agarrándome a un orbe de aspecto familiar. Lo dejé sobre el escritorio y me senté en una silla donde tomé un libro y lo abrí. Por ahora decidí dejar de lado el problema del tatuaje en mi mano. Si bien efectivamente existía la posibilidad de que Dalila supiera de mi situación. No, probablemente ella lo sabe. No tenía sentido que alguien tan poderoso como ella no supiera de una organización así. Probablemente fue por eso que mencionó mi tatuaje en ese entonces. Si le preguntara probablemente podría darme una respuesta, pero... Jaja. De repente me reí. Apoyándome en mi silla, algunas cosas tenían sentido para mí. Por eso me nombró su asistente. No fue porque yo fuera débil o cualquier excusa que ella me hubiera dicho en aquel entonces. Lejos de eso. Ella quiere vigilarme. Eso me quedó claro después de pensar en la situación. Este tatuaje que tenía. Si bien existía la posibilidad de que me equivocara, me inclinaba a creer que mi deducción era correcta. Ahora bien, esto dio lugar a varias preguntas más. ¿Cuánto sabía ella? ¿Qué clase de organización era esta? ¿Pensó que yo era parte de esa organización? Si es así, ¿es ella mi aliada o enemiga? Qué problemático. Mi cabeza palpitaba cuanto más pensaba en el asunto. La situación se volvió aún más complicada. Otra razón por la que decidí posponer mi encuentro con ella. Hasta que supe cuál era su postura, planeé tomarme mi tiempo para observar la situación. Desvié mi atención hacia el libro que tenía en la mano, Clasificación ósea y su uso. Fue un libro que nos regalaron como parte de nuestra selección de cursos. Eso resultó ser lo mejor, ya que pedir prestado a la biblioteca habría sido problemático. Especialmente si alguien vino a investigar la academia y descubrió que justo después de regresar de la subasta lo primero que hice fue investigar los huesos. Hablemos de sospechas. Voltear. Hojeé las páginas del libro y comencé a leer. Conocía la información general, pero eso no era suficiente. Necesitaba saber más. Eso fue lo que hice. Introducción, huesos dimensionales y sus usos. Había 3 secciones en la tabla de contenidos. Rangos y clasificaciones, uso e integración, y tipos. Durante la siguiente hora aproximadamente absorbí toda la información del libro antes de finalmente resumir toda la información que tenía en mente. Tomé un bolígrafo y anoté todo. Rangos. Los huesos se clasificaron según el rango del monstruo originario. Un monstruo de rango infantil produjo un hueso de rango infantil y así sucesivamente. Existían monstruos de rango primordial, pero nunca se había encontrado tal hueso. Cuanto mayor sea la fuerza del monstruo, más poderosa será la habilidad. Tipos. El cuerpo humano solo podía aceptar un máximo de 5 huesos y una vez integrado no podía ser extraído. Si hubiera más, el cuerpo se descompondría. Solo había 7 tipos de huesos que podían integrarse en el cuerpo humano: hueso del cráneo, hueso de las costillas, hueso de la ulna, hueso del fémur, hueso de la pelvis, hueso de las vértebras y, por último, hueso de la mandíbula. Mi bolígrafo se detuvo allí y cambié mi atención hacia el orbe de mi costado. Por último, la integración. Por aquí, ¿verdad? Pellizqué el orbe entre mis dedos y canalicé mi maná hacia él. El orbe brillaba con un tono blanco mientras la habitación se volvía brillante de repente. Un círculo mágico flotaba en el aire. Duró varios segundos antes de romperse. Entonces. Golpe. Un largo hueso negro cayó sobre la mesa con un sordo, golpe sordo. No es de extrañar que pareciera tan pequeño. En realidad, era simplemente un recipiente para el hueso real, que era aproximadamente del tamaño de mi muslo. Observé atentamente el hueso que tenía delante y di un paso atrás.
Había una cierta aura que irradiaba desde allí y que me hacía sentir incómodo. Me hizo cabecear la cara. No solo eso, sino que el olor que desprendía tampoco era nada agradable. Aún así, después de una mirada atenta, pude entender qué hueso era. La ulna correcta. El hueso justo debajo del antebrazo. El rango también parece ser el rango junior. El hueso pertenecía a un metril que normalmente se sabía que era un monstruo de rango junior. Incluso si no fuera así, el libro afirmaba que los huesos de rango terror en adelante brillaban y eran extremadamente densos en maná. Este no lo era, por lo que era justo asumir que era un hueso de Junaon Rank. Quizás Infant, pero dudé que le dieran el precio. Para que un hueso de Junior Rank sea tan caro. ¿Qué tan ridículos eran los precios de los huesos de mayor rango? La idea me hizo querer vomitar. Realmente necesitaba encontrar una manera de ganar más dinero. Mi progreso seguramente aumentaría entonces. Respiré profundamente y extendí la mano hacia el hueso. Los pasos para la integración fueron bastante sencillos. Coloque el hueso en el área respectiva y cree un flujo de maná entre los dos. Si bien entendía el principio detrás de la integración, no estaba exactamente seguro de poder lograrlo. Aún así lo intenté. Seguí los pasos habituales. Centrando mi atención en mi núcleo, un cierto calor invadió mi cuerpo. Lo guié hacia el hueso que tenía en mis manos. Sentí que mis cejas fruncieron. Al principio hubo un poco de resistencia por parte del hueso, pero con el paso de los segundos empezó a aceptar mi maná. El primer paso que tuve que dar fue la asimilación. En resumen, necesitaba acostumbrar el hueso a mi maná. Este fue un paso necesario antes de la parte de integración. Así que decidí tener paciencia. Este no iba a ser un paso fácil. Tenía razón. El proceso de asimilación estaba tomando un poco más de tiempo de lo esperado. Sin embargo, mientras miraba el reloj, sonreí. Era domingo. Tenía todo el tiempo del mundo. En total, me tomó unos 30 minutos más poder finalmente canalizar suavemente mi maná hacia el hueso. Tan pronto como llegué a esa etapa, dejé escapar la respiración que contenía. Ahora era el momento de avanzar hacia la parte más importante. Integración. Este proceso tampoco fue muy complicado. Sin embargo, el libro describe esta siguiente etapa como la más difícil. No porque fuera difícil de hacer, sino por el dolor que uno experimentaría durante la integración. Fue por esta razón que el instituto evaluó la tolerancia al dolor. A menos que uno alcanzara una puntuación de 3, no permitirían que ninguno de los cadetes intentara integrarse con un hueso sin ninguna ayuda. Pero para mí, eso no importaba. 3, 4, 5, 6. Mientras mi cuerpo no me fallara, no sería nada. Dolor. Era algo con lo que podía lidiar. No dudé en dar el siguiente paso. El hueso se pegó a mi antebrazo y un dolor insoportable invadió mi cuerpo. El dolor era difícil de describir. Sentí como si los huesos de mi antebrazo hubieran sido aplastados por una gran roca al caer. Como resultado, los músculos se retorcieron y el hueso se adhirió a mi piel. Crujido. Crack. Los sonidos que salían de mi antebrazo eran todo para que yo los escuchara. Mis labios temblaron y mi corazón se retorció de dolor. El dolor era algo que podía sentir vívidamente en mi mente. Pero, incluso mientras me bautizaba con este intenso dolor, no dejé escapar ni un solo sonido. Simplemente me negué a ceder al dolor. Pain. Significó mucho para mí. Después de haberlo experimentado tanto, conocía todo tipo de dolores. Y, gritar por este tipo de dolor se sentía patético. Hay cosas peores. Esto no es nada. Me quedé en silencio y observé cómo mi antebrazo se retorcía y tenía espasmos. Crujido. Crack. Los sonidos continuaron pero no salió nada de mi boca. No me permitiría dejar salir nada. Ese dolor continuó durante la siguiente hora. Todo el tiempo estuve inmóvil y asimilé el dolor. Lo memoricé. Para que la próxima vez que experimentara algo similar,
Pudiera decirme a mí mismo, resistí esto, ¿por qué no puedo soportar esto? Snap. Cuando escuché un fuerte chasquido, finalmente me invadió una sensación de debilidad. Tropecé varios pasos hacia atrás antes de caer sobre mi silla. El mundo giró y los bordes de mi visión comenzaron a oscurecerse. Poco a poco, la oscuridad se extendió, llegando desde todas las áreas antes de finalmente quitarme la vista. Incluso en ese estado, permanecí en silencio. Sentí que mi brazo derecho se contraía y salió algo. No estaba seguro de qué. No pude ver. Mi visión tardó varios minutos en regresar. Cuando lo hizo, miré a mi alrededor. Todo lo que vi fue hilos. Contacto, tos. Adviento de las 3 calamidades C53, nueva habilidad, 2, capítulo 53, nueva habilidad, 2. Cubrieron mi entorno, envolviendo los muebles y colgando suspendidos en el aire. Me senté allí aturdido durante varios segundos antes de tragar y bajar la cabeza para mirar mi antebrazo. Un delgado hilo blanco se extendía desde la parte inferior de mi antebrazo, pasando por encima de mi brazo y dividiéndose en 5 hilos más finos que se enrollaban alrededor de mis dedos antes de salir corriendo a la habitación. Me costó mucho detectar los hilos dado lo delgados que eran, pero podía sentirlos. Como si fueran parte de mi cuerpo, sabía exactamente dónde estaba cada uno de ellos. Esto. Dudé en moverme del lugar. Si bien podía sentir cada hilo de la habitación, no tenía idea de cómo controlarlos. Solo cuando cerré los ojos tuve una idea mejor. Así que funciona así. Es vos. Los hilos se retiraron con un solo pensamiento mío. Cuando abrí los ojos, los hilos ya no estaban esparcidos por la habitación. Al final, todo dependía de mi control del maná. El pensamiento me hizo fruncir el ceño. Había una razón sencilla para esto. Mi control de maná era horrible. Para demostrarlo, cerré los ojos y canalicé el maná en mi cuerpo. Luego, imitando lo que había hecho antes, sentí un hormigueo en el antebrazo y se estableció una conexión. Un solo hilo blanco apareció en mi visión oscura mientras mantenía los ojos cerrados. Como una serpiente, intenté dirigirla hacia adelante, pero resultó ser una tarea más difícil de lo que esperaba, ya que continuó girando hacia la izquierda. Gotear. Gotear. El sudor goteaba por el costado de mi cara cuanto más me concentraba en mi tarea, y justo cuando el hilo avanzaba un par de metros, no tuve más remedio que cortar mi conexión de maná y abrir los ojos. Ja ja ja. Respiré profundamente. No solo era difícil de controlar, sino que también requería mucho maná. Extendí mi mano hacia adelante y toqué el hilo que se enrollaba alrededor de mis dedos. Silbidos. Respiré frío cuando sentí un dolor agudo en el dedo cuando una línea roja cruzó por mi dedo. Agudo. De repente me emocioné. Esto era lo que me había estado perdiendo todo el tiempo. Una habilidad que podría complementar mi magia de maldición que se inclinaba más hacia el lado de apoyo como la magia emotiva. Esta habilidad no solo era excelente para la ofensiva, sino que también era extremadamente importante para el control. Si se utilizaba correctamente, estaba seguro de que mi fuerza aumentaría drásticamente. Por lo menos no estaría tan indefenso. Había algo más que me daba curiosidad. Déjame comprobar mi estado. Una viuda familiar apareció frente a mí. Julien de Venus. Nivel 18, mago de nivel 1. Exp, 0%, 3%, 100%. Mis ojos se abrieron inmediatamente después de mirar la primera parte. ¿Mi nivel aumentó? Ya no era nivel 17, sino nivel 18. ¿Qué acontecimiento tan inesperado? Más o menos lo esperaba dado que sentí que mi maná crecía. Pero mi sorpresa no terminó ahí. Cuando miré hacia abajo, mis ojos se fijaron en la última sección. Habilidades. Innato, previsión. Innato, tejido de éter. Julien de Venus. Así que se llama Eterbeabe. Mi nueva habilidad. Abrí la boca por un momento antes de cerrarla. Interesante. Evelyn estaba sentada serenamente en el vestíbulo del dormitorio Rondeo, rodeada de 3 figuras cuya mera presencia atraía la curiosidad de los transeúntes.
No eran otros que Josephine, Aoife y Luxon. Dentro de la sala común, estaban absortos en sus estudios, preparándose diligentemente para los próximos exámenes en solo un mes. Pero no todos estaban aquí para estudiar. ¿Lo oísteis, chicos? Una persona fue encontrada muerta después del incidente. Josephine, siendo la habladora que era, comenzó la conversación con algunos chismes sobre el incidente de ayer. Solo que a nadie parecía interesarle de qué estaba hablando. Jugando con el bolígrafo en la mano, Luxon respondió casualmente. Sí. Me enteré de ello. ¿Qué pasa con la reacción tibia? ¿No estuviste allí ayer? Fue en el mismo lugar en el que estaban ustedes. Ah, cierto. Todavía no parecía interesado. Eso fue hasta que Josefina sacó un papel y lo colocó sobre la mesa. Mira, es este tipo. ¿Lo viste ayer? Bien, quiero Luxon se detuvo a mitad de la frase y sus ojos se abrieron. No es esto. Su reacción hizo que los demás miraran y la expresión vacía de Aoife se movió ligeramente. Claramente ella también reconoció la figura de la imagen. La que no mostró ninguna reacción fue Evelyn, quien miró fijamente el artículo frente a ella. De hecho, había visto el artículo de antemano. Por lo tanto, no fue un shock para ella. Sin embargo, la causa aparente de la muerte es un suicidio, pero se han detectado rastros de magia de maldición en el cuerpo. Su mente había estado continuamente atormentada por un pensamiento. Él lo hizo. Julien era el culpable. Ella estaba segura de ello. Fue una conmoción cerebral salvaje que le carcomió la mente, pero pensándolo bien, lo más probable es que el mayordomo fuera la persona que había plantado el objeto en su bolso. Él era quien quería joderla. Incluso ahora, ella no entendía por qué la habían atacado. ¿Fue porque le guardaban rencor a su familia? Evelyn. Esa podría ser una razón. Su familia era bastante influyente y tenía sentido que la gente la atacara. Fue por esto que su caballero la acompañó la mayor parte del tiempo en la academia. Pero aún así, llegar tan lejos como para matarlo. Evelyn recordó una vez más el pasado. Un pasado que quería olvidar. Sin embargo, cuanto más intentaba olvidar, más se filtraba en su mente. Como una maldición, no dejaría de perseguirla. Evelyn. Es demasiado tarde para eso. El Julien que recuerdas. Eso lo recordamos. Él ya no está en este mundo. Piensa en él como un extraño. Se recordó las palabras de León. ¿Qué quiso decir exactamente con estas palabras? ¿Estaba tratando de decir que el Julien actual era alguien diferente? ¿O que había sido consumido y convertido completamente en el monstruo que habían visto? Pero si ese fue el caso, ¿por qué la ayudó? ¿Por qué? Evelyn. Ah. Evelyn sintió que su cabeza se levantaba cuando gritaron su nombre. Cuando miró a su alrededor, notó que todas las miradas estaban centradas en ella. Josefina se acercó a ella mientras ella le preguntaba. Evelyn, ¿estás bien? Te he estado llamando durante el último minuto. Ah, no, estoy bien. No lo soy. Estaba pensando en esta pregunta. Golpeó con su bolígrafo el papel que tenía delante. Rascándose un costado de la cara, el rostro de Josephine se estremeció al recordar su situación y volvió a sentarse en su asiento. Bien. Estamos aquí para estudiar. Solo entonces pareció recordar el propósito detrás de su grupo y suspiró. Bien. Evelyn la miró fijamente por un breve momento antes de fruncir los labios y prestar atención a la pregunta que tenía frente a ella. Aunque él seguía rondando su mente, no tuvo más remedio que fingir que estaba bien. Al menos tenía que fingir que estaba bien delante de todos. Ella pensó que estaba haciendo un buen trabajo, pero lo que no notó fue el repentino entrecerrar los ojos de Aoife mientras la miraba. Sus pupilas amarillas parpadeaban mientras ella bajaba la cabeza de manera similar para concentrarse en su papel. Garabatear. En el nuevo silencio, el sonido colectivo de sus bolígrafos rascando sus papeles resonó por todas partes. Una semana después. Ahora era el lunes de la semana siguiente.
La semana transcurrió sin contratiempos. Asistir a conferencias, capacitaciones y aún más capacitaciones. Así había sido mi vida durante la última semana. Estaba contento con una vida así. Más o menos. Mi progreso había comenzado a estancarse y una vez más recordé mi falta de talento en el campo de la magia. Esta será la segunda vez que todos explorarán la dimensión espejo. Durante las últimas 2 semanas, te hemos estado preparando para tu viaje actual. A diferencia de la última vez, te permitiremos la libertad de viajar. Nos quedamos junto a una grieta familiar. Había una cierta tensión que flotaba en el aire mientras todos los cadetes esperaban pacientemente a que el profesor hablara. Podía sentir el nerviosismo de algunos de los cadetes a mi lado mientras se mordían las uñas. No podía culparlos. Actualmente nos dirigíamos hacia el territorio más profundo de la dimensión espejo. Al contrario de ellos, en lugar de estar nervioso, estaba algo emocionado. Quería ver el resultado de mi entrenamiento. ¿En qué medida había mejorado durante la última semana? Por supuesto, cuando digo libertad de viajar, todavía habrá un límite a lo lejos que puedes llegar. La región negra es tu límite. Está prohibido adentrarse más en otras regiones. No seremos responsables de su seguridad si deambula profundamente por esas regiones. La dimensión del espejo se clasificó en varias regiones que iban desde negro, amarillo, naranja y rojo. La región negra era el dominio más seguro, firmemente bajo el control del imperio, y contaba con numerosas estaciones de suministro estratégicamente dispersas por todo su territorio. La región amarilla se encontraba al sur de la región negra, habitada por numerosos monstruos clasificados como terroristas. Después de la región amarilla estaba la región naranja y, por último, la región roja, una infame tierra de nadie. Seréis libres de ir en grupos, o podéis ir solos. Te sugerimos ir en grupos, pero si no quieres no es un requisito. Sin embargo, dicho esto, este no será un simple paseo por el parque. Hay cosas que debes lograr durante tu excursión. Ah, ahí estaba. La captura esperada. Se asignarán puntos por cada monstruo que muera. El ranking infantil contará con 10 puntos. El ranking junior contará 100, pero no veo cómo alguno de ustedes es capaz de derrotar a un monstruo así en su nivel actual. Quizás si trabajáis juntos, pero... El profesor se encogió de hombros y terminó las cosas allí. El significado detrás de sus palabras era claro. Ahora bien. Llamó a sus manos y se giró para mirar hacia la grieta. Vamos a entrar. Espero grandes cosas de todos vosotros. Estaba a punto de seguirme cuando sentí una mano presionando mi hombro. Cuando me di la vuelta, me sorprendió ver 2 ojos grises mirándome. Tú. Sus cejas fruncieron el ceño, y su expresión delató su vacilación. Pero al final logró expresar sus palabras. Y cuando lo hizo, mis cejas saltaron sorprendidas. ¿Quieres formar pareja conmigo? Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades E54, Casa 1, capítulo 54, Casa 1. ¿Quieres formar equipo conmigo? Me sentí un poco confundido por la repentina propuesta. De todas las personas, no esperaba que León fuera quien sugiriera esto. Él era quien normalmente me evitaba cuando podía. ¿Por qué el repentino cambio de opinión? Eso fue a menos que... ¿Necesitas algo de mí? Él permaneció en silencio, pero eso era todo lo que necesitaba oír. No. Por eso lo rechacé. Planeaba aprovechar el tiempo para practicar mis habilidades y entrenar. No tuve tiempo para distracciones. Pensé que mi mensaje era claro, pero justo cuando me preparaba para irme, habló León. También será beneficioso para ti. Fue entonces cuando mis pasos se detuvieron. ¿Beneficioso para mí también? De repente recordé algo. El juego se llama Rise of the Three Calamities y el personaje principal se llama León. Fueron las palabras de mi hermano antes de mi muerte. Ah. Entonces me hizo clic. Esta persona era el personaje principal. Él era el personaje en torno al cual se centraba el mundo. No lo sentí así porque estaba muy concentrado en mí mismo, pero esa era la realidad de la situación. Si bien su presencia trajo mucho peligro,
también trajo muchas oportunidades. Puede que aproveche esta oportunidad de otros personajes, pero no me importa especialmente. Para empezar, no conocía la trama del juego. Cambié la trama o no, no me importaba. Pero quizá debería. ¿Esto afectaría los eventos que mostraría la ventana de misiones? ¿O las misiones se adaptarían a la situación? Ciertamente era algo en lo que pensar, pero no pesaba mucho en mi mente. Si había una oportunidad, entonces no planeaba perderla. Incluso si terminara arruinando cualquier evento que iba a suceder en el futuro, no estaba seguro de que existiera. Entonces, me di la vuelta para mirar a León. Te escucharé. ¿De qué tipo de oportunidad estás hablando? No me importaba si arruinaba el futuro o no. No viví para un futuro desconocido. Viví para el presente. León miró fijamente la espalda de Julien mientras desaparecía en la grieta. Poco después de irse, una figura se acercó por detrás de él. ¿Aceptó? No era otro que Aoife. Detrás de ella había otras 4 personas. De los cuales, León solo logró reconocer a Evelyn y Luxon. Dijo que quería unos días para él solo. ¿Un día para él solo? Aoife frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo, León intervino. Acepté. HM. Las cejas de Aoife saltaron un poco pero pronto se recuperaron. ¿Estás seguro? Por supuesto. Se suponía que la conversación terminaría allí, pero una figura con cabello largo y negro intervino en la conversación. ¿Es realmente una buena idea invitarlo? León miró hacia él. Wesley Mante y yo. Uno de los mejores clasificados del año. Estaba clasificado entre los 10 primeros la última vez que León recordó. Pero mientras León lo miraba, sintió que se sentía incómodo. No lo pudo expresar con palabras, pero... No me gusta. Había algo en el que le desagradaba a León. Aún así, considerando que había sido elegido para el equipo, dejó de lado sus sentimientos y preguntó. ¿Por qué crees eso? No me malinterpretes. Él es fuerte. Sin embargo, será una carga para nosotros. Los monstruos no tienen emociones y sin emociones. Wesley terminó su frase allí, pero el significado detrás de sus palabras era claro para que todos lo entendieran. León miró hacia atrás para ver la reacción de los demás miembros del grupo. Además de Aoife, que parecía insegura, y Evelyn, que parecía confundida, todos compartían la misma opinión que Wesley. León suspiró. No porque no entendiera de dónde venían, sino porque sus instintos le decían lo contrario. Eso. Si no lo trajera, se arrepentiría. ¿Pero cómo pudo explicarles esto? Al final, frunciendo el ceño, León miró a Wesley y respondió. Ya veremos más adelante si será útil o no. Por ahora esperaremos. Es vos. Ah. TSK. Me levanté y chasqueé la lengua. Otro fracaso. Extendiendo mi mano, retiré el hilo que se extendía desde mi antebrazo. Luego me senté en silencio y miré fijamente a la criatura distante que huía del área. Habían pasado 2 horas desde que salí de la estación de suministros en la entrada de la puerta de la academia. No tengo mucho tiempo. Mi cita con León estaba fijada para exactamente 3 días, zona F. Como nuestra expedición duró aproximadamente una semana, 3 días fueron tiempo suficiente para entrenar y mejorar. La región negra se dividió en 7 zonas diferentes que iban de A a G. Cada zona contenía un entorno y hábitat diferente. Actualmente estaba en la zona A. La más segura de las 7 zonas. Ese era mi límite actual. Además de mi nueva habilidad y magia de maldición, estaba prácticamente indefenso contra los monstruos. No tuve más remedio que ir a la zona más segura. Afortunadamente, ya no estoy tan indefenso. Es vos. Un hilo se enrolló desde mi antebrazo, arrastrándose lentamente hacia las grietas de la superficie rocosa que había debajo. Utilicé mi mente para guiar cuidadosamente el hilo alrededor de las grietas y hacia la distancia donde se encontraba una criatura peluda. Aurora Emot. Tal era el nombre de la criatura que estaba cazando actualmente. A pesar de su nombre,
Era una de las criaturas más débiles encontradas dentro de la dimensión espejo. Con su cuerpo diminuto y sus extremidades cortas, era esencialmente un objetivo permanente. Tenía un parecido con un conejo, pero su apariencia era mucho más grotesca. Con su boca dividida en 4 secciones, revelando filas de dientes afilados como navajas que se retorcían dentro de sus fauces abiertas, era todo menos lindo. Y aún así, es vos. Me lo perdí. Independientemente de cuánto lo intenté, justo cuando el hilo alcanzaba cierta distancia, lo detectaba y saltaba. ¡Qué problemático! No me desanimó el fracaso. Aunque seguí fracasando, me acercaba cada vez más a la criatura con cada intento. Eso no fue todo. Podía sentir que mi control sobre el hilo era más suave con cada intento. Fue una gran experiencia, pero aún demasiado lento. El ritmo de progreso fue bueno, pero todavía no estaba satisfecho. Me senté en una roca cercana y miré al cielo. Era gris y un sol blanco colgaba a lo lejos. El aire estaba seco y apenas había vegetación a mi alrededor. Cerré los ojos y dejé que mi maná recorriera mi cuerpo antes de aglomerarse hacia la punta de mis dedos. Runa 1, Runa 2, Runa 3, Runa 4, Runa 5, Runa 6, Runa 7, Runa 8, Runa 9, Runa 10, Runa 11. TZZZ. Un sonido familiar. Abrí los ojos y fruncí los labios. Eso también fracasó. Nada parecía ir bien para mí. Cadenas de alacantria. Todavía estaba luchando por desbloquear este hechizo. Fue frustrante, pero me había vuelto insensible a la sensación de frustración. Todo lo que sentí fue frustración. ¡Ja! Mientras una risa hueca escapaba de mis labios, dirigí mi atención hacia la distancia donde otra criatura saludó mi vista. Miré hacia mi brazo y respiré profundamente. Inmediatamente, un hilo salió de mi antebrazo, se enrolló alrededor de mi mano y se dividió en 5 hilos diferentes. Gotear. El sudor goteaba por el costado de mi cara en el momento en que partí los hilos. Acompañando el dolor había un dolor agudo. Tener que dividir mi atención de 5 maneras diferentes fue bastante agotador. Ignorando mi párpado que se movía, guié los 5 hilos hacia la criatura en la distancia. La distancia entre la criatura y la criatura se redujo. 10 metros. 9 metros. 8 metros. El sudor seguía cayendo de mi cara mientras mi párpado derecho se movía. El dolor en mi cabeza se intensificó y mi mandíbula hizo clic. Aún así persistí y separé los hilos. Me obligué a sufrir en silencio mientras los hilos se rompían. Mordiéndome los labios, imprimí la vista que tenía delante en mi mente. Luego, cerrando los ojos y dejando que la oscuridad abrazara mi visión, imaginé un camino para los hilos que eran las únicas cosas que aparecían en mi visión oscurecida. Como serpientes, se enroscaron en el suelo y se acercaron a la criatura. 7 metros. 6 metros. 5 metros. Me detuve allí y abrí los ojos. Las orejas de la criatura se levantaron mientras su cabeza se levantaba para mirar a su alrededor. Claramente había detectado algo, pero no podía entender qué. 5 metros. Ese era mi límite actual. Mi dedo se movió. Uno de los hilos se lanzó hacia adelante. Como si esperara tal acción, la criatura saltó hacia adelante. Es vos. Pero. Hola. Estaba rodeado. KH. Mi mano se apretó con fuerza, impulsando a los hilos a actuar mientras avanzaban hacia la criatura. Esta vez no había ninguna vía de escape. Con todos los caminos bloqueados y suspendidos en el aire, la criatura solo podía observar impotente cómo los hilos atrapaban su cuerpo, enrollándose alrededor de sus extremidades. ¡Ja! Observé desde la distancia cómo el dolor en mi mente se intensificaba. Sin embargo, ignoré el dolor y sonreí. Lo hice. Una ola de alivio me invadió mientras mi pecho temblaba. Hola. La criatura continuó destrozando a lo lejos mientras los hilos se enrollaban a su alrededor. Estaba a punto de acabar con su miseria cuando fruncí el ceño. HM. De repente, sentí varios pares de ojos cayendo sobre mí. Cuando me di la vuelta,
sentí que mi cuerpo se congelaba. Decenas de pares de ojos diferentes me miraban fijamente. Sus expresiones eran todo menos amistosas. No me dejé entrar en pánico y respiré profundamente. El profesor había advertido de antemano que existía la posibilidad de que tal escenario ocurriera. Fue por esta razón que no entré en pánico. Además, los Auroraemon no eran conocidos por su velocidad. Probablemente podré huir si quiero. Pero... apreté los dientes. ¿Por qué tuve que huir? Si ni siquiera podía manejar criaturas tan débiles, ¿cómo se suponía que iba a volverme más fuerte? Me golpeé a un costado de la cabeza y respiré profundamente otra vez. Bien, lo que sea. Hola. Apretando mi mano, la criatura a lo lejos se dividió en 10 pedazos diferentes. HM. Exp más 0,01%. La repentina notificación que apareció ante mis propios ojos me tomó por sorpresa. Sin embargo, tomando nota del avance de las criaturas, lo dejé a un lado y recordé los hilos. Probablemente esto iba a doler, pero... ven. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades C55, Casa, 2, capítulo 55, Casa, 2. Es vos. Di un paso atrás para evitar un ataque entrante mientras mis ojos caían sobre las grandes filas de dientes que tenía frente a mí. Tragué saliva en silencio. ¿Sería capaz de mantener la cabeza fría si lograran asestar un golpe? Probablemente. Pero sin duda causaría mucho dolor. Y aunque podía soportar el dolor, no me gustaba el dolor. Si era posible quería evitarlo. Por lo tanto... Continué evitando los ataques entrantes mientras me concentraba en los hilos que salían de mi brazo. En total había 3 en ese momento. Pensé en hacer más, pero mi mente no podía seguir el ritmo. Había demasiadas cosas en las que necesitaba concentrarme. Mi entorno, los Auroraemon entrantes y mis reservas de maná. Mi mente no podía seguir el ritmo. 3 hilos eran mi límite. Seguí así hasta que no pude. Poco a poco mis pasos se detuvieron y miré a mi alrededor. Hola. Hola. Estaba rodeado por todos lados. Al pasar por encima de las rocas dispersas a mi alrededor, sus ojos brillantes me miraron ferozmente. Mi corazón se aceleró al verlos y me costó mucho evitar entrar en pánico. Pero tenía que mantener la calma. Eso era necesario. 1, 2, 3. 15 criaturas me rodearon. La realidad de la situación parecía aún más sombría de lo que había previsto. Por alguna razón, las criaturas simplemente se quedaron de pie y me observaron. Como si estuvieran esperando algo. No sabía exactamente qué, pero no dejé que eso afectara mi mente e introduje 2 hilos más. Ahora que no necesitaba moverme, podía dividir mi atención en crear 2 más. En silencio, se enrollaron alrededor de mis dedos antes de descender hacia el suelo, permeando la tierra agrietada y posicionándose a lo largo del perímetro donde estaban las rocas. Todo sucedió rápidamente, alrededor de 1 segundo y medio. Los hilos apenas habían comenzado a moverse cuando noté un cambio. Miré hacia arriba apresuradamente solo para sentir que mi corazón caía. ¡Oh! Los Quetzalcoatlus tenían la boca abierta y sus grandes dientes expuestos para que yo pudiera verlos. Me detuve y reflexivamente adopté una postura defensiva. Pero... eso resultó inútil por mi parte. Con la boca abierta, los vientres de los Auroraemon se inflaron. Entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero ya era demasiado tarde. ¡Hola! Su chillido colectivo atravesó el entorno y se dirigió directamente hacia mí mientras yo permanecía impotente en medio de su chillido. Llegó rápido. Antes de darme cuenta, me golpearon. No pude describir el dolor. Me sentí entumecido y llegó tan rápido como salió. Pero fue mi audición la que lo acompañó. TZZZZZZZZZ. Un zumbido constante resonó en mi mente mientras mi equilibrio cambiaba y luchaba por mantener el equilibrio en el suelo. Fue en ese momento cuando vi a todas las criaturas hacer un movimiento. Como si sus mentes estuvieran conectadas,
Todos se abalanzaron sobre mí desde todo tipo de ángulos. Intenté evitarlos, pero simplemente había demasiados. KH. Un dolor repentino y agudo atravesó mi pierna derecha. Mientras miraba hacia abajo, una herida profunda apareció ante mi vista. Ah. Solo tomó un segundo para que apareciera otro. Esta vez sobre mi hombro, y tropecé hacia adelante. Uk. Luego otro. Org. Y otro. Ak. Y otro. Las heridas comenzaron a acumularse en mi cuerpo. Mi sangre se filtró al suelo tiñéndolo de rojo. Hacía tiempo que había dejado de gritar porque el dolor seguía acumulándose. Golpe. Caí de rodillas mientras me encorvaba. Sentí que mi mandíbula temblaba por el dolor. Quería abrirlo. Gritar ante el dolor que actualmente invadía cada parte de mi cuerpo. Pero no lo dejé. No valía la pena gritar por tanto dolor. Miré hacia arriba. Lo que vi fue un par de dientes afilados como navajas. Se dirigía directamente hacia mi cara. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer un movimiento. En medio del silencio que se apoderó de mi mente, lentamente apreté la mano. Los hilos que había tendido cuidadosamente por todo el suelo brotaron a medida que se tensaban. Un mar de sangre cubría mi entorno, salpicándome toda la cara. Exp más 0,01%. Exp más 0,01%. Las notificaciones llenaron mi visión mientras me aclaraba la cara con la mano. Exp más 0,01%. Exp más 0,01%. Exp más 0,01%. Mi cabello y mi ropa estaban hechos un desastre cuando aparté la mano y salpicé la sangre en el suelo. Lástima que no pude escuchar nada. Cuando todo se calmó, lo único que vi fueron extremidades y sangre esparcidas por todas partes. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no había nada más a mi alrededor antes de finalmente respirar profundamente y calmarme. Extendiendo mi mano, retiré los hilos que estaban conectados a través de las rocas dispersas. Solo entonces mi mente se sintió más clara y el peso del dolor me golpeó. JJ. Era soportable. Al menos. Eso fue lo que me dije a mí mismo. La verdad probablemente era diferente, pero era algo que tenía que hacer. Era la única manera en que podía imaginarme ganando. Si bien podría haber usado Hands of Malady, no fue una gran habilidad cuando me enfrenté a 15 oponentes diferentes. Cuando incapacité a 2 o 3 Aurora Emotes, ya me había quedado sin maná. Por eso no tuve más remedio que utilizar mi cuerpo como cebo. Me dolió. Pero funcionó. Respiré profundamente, extendí la mano hacia mi bolso y saqué varios ungüentos que coloqué sobre mis heridas. Afortunadamente, eran simplemente heridas superficiales. Un poco profundo, pero aún manejable. Deberían sanar en un par de horas. Tal era la magia de los ungüentos de este mundo. Mientras esperaba que mis heridas sanaran, reflexioné sobre la pelea que acabo de tener. Fue patético. Yo era patético. Esta no era la forma en que quería ganar. Entendí que todavía estaba aprendiendo y que esto era solo el comienzo, pero no me impidió sentirme frustrado conmigo mismo. En pocas palabras, mi control aún no estaba ahí. Por eso, necesitaba asegurarme de que mis ataques cayeran de un solo golpe. No podía permitirme el lujo de simplemente pastarlos. Eso sería. Hice una pausa y parpadeé. De repente se me ocurrió un pensamiento. ¿Y si? ¿Qué pasa si combino Eterbeave con mis hechizos? ¿Emotivo? ¿Manos de la enfermedad? En el momento en que el pensamiento entró en mi mente no lo abandonó. Simplemente permaneció allí y continuó repitiéndose. Una y otra vez. Ante eso, no tuve más remedio que ceder a mis deseos. Llevé mi mano hacia adelante, donde un hilo salió lentamente de mi antebrazo, enrollándose alrededor de mi dedo medio. Un círculo mágico morado pronto se manifestó sobre mi mano. Flotó a su alrededor antes de encogerse. Por lo general, trazaba un camino hacia abajo, envolviendo toda mi mano y proyectándola en un tono púrpura. Pero esta vez cambié las cosas.
Concentré mi intención lejos de mi mano y hacia el hilo. El círculo se encogió y se movió hacia abajo por mi dedo. El sudor comenzó a acumularse en el costado de mi cara mientras concentraba mi atención en el círculo que flotaba sobre mi dedo. Poco a poco se fue acercando y llegó hasta la punta de mi dedo. Entonces, mi corazón se aceleró al verlo ante mí. Era difícil de ver dado lo fino que era el hilo, pero poco a poco se fue volviendo morado. Mis ojos se abrieron al verlo. ¿De verdad puede? Sentí que mi corazón latía más rápido que antes. Sentí una extraña sensación de excitación y me tragué nerviosamente la saliva. El círculo descendió poco a poco. Ahora estaba a mitad de mi dedo. El hilo se volvía morado por cada parte que pasaba el círculo. Aún más sudor goteaba por el costado de mi cara mientras maximizaba mi concentración. Estuve cerca. Tan cerca. Y justo cuando el círculo seguía bajando, de repente fruncí el ceño. El círculo mágico se detuvo. No. Yo voluntariamente rompí el círculo. Eso fue porque me di cuenta de que estaba haciendo las cosas mal. Me quedé allí en silencio para recuperar el aliento y el maná nuevamente. Luego extendí mi mano hacia adelante y se formó nuevamente un círculo mágico. Al igual que la última vez, se encogió y flotó sobre mi dedo medio. Esta vez no dejé que bajara. Más bien. Es vos. Guié el hilo hacia afuera y hacia el círculo mágico. Como se esperaba. El hilo cambió de color y mi gasto de maná se redujo significativamente. No solo eso, sino también mi concentración. Miré fijamente el hilo morado que tenía delante. Ahora esto. Ciertamente fue algo. La dimensión del espejo era enorme. Cubría una enorme extensión de tierra, cuyo tamaño rivalizaba, si no superaba, con el de todo el imperio, que a su vez ocupaba una parte sustancial del mundo. La región negra era considerada la más pequeña entre todas las regiones. Considerando la dificultad de conquistar incluso una pequeña porción de esta dimensión, su condición de la más pequeña parecía apropiada. Por lo general, al ingresar a la región negra, la mayoría de los cadetes aprovechaban la oportunidad de dirigirse hacia las regiones más peligrosas. Ese era el mejor lugar para entrenar. Sin embargo, hubo algunos que prefirieron empezar en la zona más baja para acostumbrarse al entorno y a los monstruos. ¡Es vos! ¡Ah, joder! Kira fue uno de esos cadetes. Mirando fijamente los numerosos cadáveres en llamas frente a ella, presionó su dedo contra su oreja. Todavía estaba sonando. Joder, no oigo nada. No, ella podía, pero era solo un anillo constante. Cuanto más continuaba, más se enojaba. Especialmente cuando notó que dos más se dirigían hacia ella. TSK. ¿Cuánto reproducen estos cabrones? Son infinitos. Un círculo mágico rojo flotaba sobre su mano mientras las dos criaturas se incendiaban en la distancia. Gritaron de dolor, pero Kira no tenía nada de eso. ¡Ag, joder! Así es. ¿Sois todos tan buenos gritando porque os apareáis tanto? Justo cuando pensó que había terminado, apareció otro. Sus ojos se abrieron. Mi palabra. Realmente no pueden parar de follar. Al final, después de despachar a la criatura, decidió irse. Las criaturas, aunque fáciles, eran difíciles de manejar cuando estaban en grupos de más de 5. Dudaba que a alguien le resultara difícil manejarlos en masa. Empacando su bastón, colgó su bolso sobre su hombro y se dirigió hacia la siguiente región. La ruta no estaba lejos. Según el mapa, era aproximadamente 1 hora de caminata. Ella estaba a mitad de camino cuando de repente hizo una pausa. Desde lo periférico de sus ojos, captó algo en la distancia. Algo no cuadraba. No, estaba apagado. Su cabeza giró para mirar la distancia y su expresión finalmente cambió. ¿Qué es? Sus ojos se abrieron considerablemente y su bolso cayó al suelo. Golpe. A lo lejos, pudo ver los cuerpos mutilados de más de varias docenas de Auroraemot. Las mismas criaturas con las que luchó por lidiar momentos antes. ¿Qué clase de? Corrió para analizar cuidadosamente la situación.
Su sorpresa aumentó al notar cuán limpiamente habían sido asesinados. Una espada. Una flecha. Para que los cortes queden tan limpios. León. Un nombre apareció en su mente. Parecía ser la única persona capaz de tal hazaña. Kira examinó meticulosamente los cadáveres que tenía delante. Justo cuando miraba a su alrededor, sus ojos se congelaron en un área específica. Esto. Una hombrera. Parecía haberse caído durante el intercambio y lo más probable es que perteneciera al responsable de todo esto. Mirándolo fijamente durante un buen minuto, guardó silenciosamente la almohadilla en el bolsillo. De repente su curiosidad alcanzó su punto máximo. ¿Quién hizo esto? Contacto, tos.